Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles el día de hoy en el marco de la 13ª Jornada Académica Ambiental y dar paso a nuestra segunda conferencia, la cual lleva por título Diagnóstico y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de la Sierra Juárez. Para impartir esta conferencia nos acompaña el maestro Miguel Ángel Curiel Olivera. Él es profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, adscrito a la licenciatura en Ciencias Ambientales. Cuenta con una ingeniería civil, es maestro en ingeniería ambiental y tiene como líneas de investigación la gestión ambiental, así como la contaminación ambiental, entre otras. Invito al público para que a lo largo de la presentación nos envíen sus preguntas a través del chat de la plataforma. Y sin más que agregar, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al maestro Miguel Ángel Curiel Olivera. Adelante con su presentación, por favor, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación que nos han hecho a participar en esta 13ª Jornada Académica Ambiental de la Universidad de la Sierra Juárez, en la cual pues hemos participado pues ya anteriormente, y bueno, el día de hoy pues nos toca pues platicar acerca de las actividades que pues nosotros estamos realizando o hemos realizado. Una de las funciones básicas que nosotros tenemos o que hacemos en este caso es, ya lo mencionaba en la presentación anterior el maestro Óscar Mijangos, esta actividad de promoción al desarrollo que nos permite vincular con las comunidades a través de proyectos que buscan justamente como universidad acercarnos a ellos. Este es uno de los proyectos específicamente del que les voy a hablar el día de hoy, aunque mi presentación verse sobre lo que es el diagnóstico y la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades de la Sierra Juárez. Les voy a hablar específicamente de esta localidad, de la localidad de San Pablo Macuiltianguis, con la cual hemos trabajado de una manera muy coordinada. La verdad es que ha sido muy gratificante el poder ver el interés, el apoyo que hemos tenido por parte de esta comunidad, ¿no? Al igual que el trabajo que presentaba el maestro Óscar, en este pues hemos participado a algunos profesores, algunos alumnos y pues los que integran el Departamento de Promoción al Desarrollo también ha sido una participación bastante importante para ello, ¿no? Al margen de que pues hemos participado, yo les voy a platicar específicamente de este proyecto de San Pablo Macuiltianguis, pero en el andar en el de estas actividades pues nos ha tocado también trabajar con algunas otras comunidades, en el caso por ejemplo de comunidades como San Pablo Guelatao. En su momento también se les apoyó con el diseño de su planta de tratamiento, algunas revisiones como Yahuiche también, y algunos otros proyectos también que se han hecho, ¿no? San Pedro Llaneri, entre otros, que buscan de alguna manera pues esta solución a uno de los problemas más importantes que son las aguas residuales, ¿no? Y el día de hoy, bueno, voy a versar mi presentación, el contenido de mi presentación, en tres temas. Una introducción a lo que son las aguas residuales, digo, para estar en contexto, cuáles son sus constituyentes principales, que eso es una de las cosas que, y bueno, los estudiantes ahí de ciencias ambientales que llevan esta materia, la materia de tratamiento de aguas, pues saben que es fundamental para poder establecer pues el diseño, para poder revisar el funcionamiento y la operación de una planta de tratamiento. Asimismo, pues vamos a ver en qué consiste un tren de tratamiento, para tener una visión un tanto más específica
de lo que esto representa. Asimismo, pues vamos a establecer en qué consiste, bueno, el panorama también, un panorama del tratamiento de las aguas residuales actualmente y en este caso en la región de la Sierra Juárez, ¿no? Posteriormente, como segundo tema, pues abordaremos el diagnóstico de la infraestructura, el funcionamiento y la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades de la Sierra Juárez. Y aquí es donde entramos a analizar, a revisar bueno, a platicarles sobre este trabajo que realizamos, que vuelvo a repetir, es una de las experiencias pues más gratificantes para nosotros como profesores dentro de esta actividad que desarrollamos, ¿no? También les hablaré un poco de la metodología que empleamos para poder hacer esta evaluación, en términos también de la infraestructura que actualmente pues tiene instalada esta comunidad y que son plantas de tratamiento que pues, ya no estaban funcionando, ¿no? Sin embargo, pues el interés de ellos era echarlas a andar, ¿no? O ver qué podíamos o qué podían ellos hacer, dado que ya tienen esta infraestructura, ahora qué es lo que pueden, si se puede recuperar, porque la construcción de plantas de tratamiento, pues también habría que mencionarlo, es una de las, son de las obras civiles, pues más costosas, o al menos sí requieren de cierta inversión, ¿no? Y aquí ellos, pues sí, justamente preocupados por por este impacto al ambiente, pues buscaron justamente valorar, se acercaron con la universidad para valorar, y bueno, ya también lo comentaban en la presentación anterior, bueno, el interés en esta cuestión del medio ambiente, ¿no? Y finalmente, pues establecer lo que es el diagnóstico y también por ahí mencionar el plan de rehabilitación, que finalmente es el objetivo principal de esta plática, ¿no? Entonces vamos a iniciar, bueno, ahí el tercer punto, que es la propuesta de rehabilitación de estas plantas de tratamiento de aguas residuales, que pues son plantas que tienen, algunas de ellas, pues mucho más de 20 años de que se hubiesen construido, ¿no? Y bueno, aquí, digo, para entrar en materia, pues definir el término de aguas residuales, ¿no? De acuerdo a la norma oficial mexicana, la norma NOM 001 Semarnat 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes que deben de ser descargados a aguas, a cuerpos de agua o bienes nacionales, establece que las aguas residuales van a ser aquellas que son de composición variada, que provienen de descargas municipales, industriales, comerciales, de diferentes actividades que pues se realizan en una localidad. Y en este sentido, esta norma, al ser de carácter obligatorio, establece que las comunidades o los municipios, en este caso, pues deben dar cumplimiento, ¿no? De acuerdo a la ley, establece que pues, son los municipios los encargados de dar este servicio dentro de los que se encuentran también la disposición y tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, esto es lo que se define en términos de, o lo que se conoce como aguas residuales, y que obviamente pues, por el mismo origen van a tener una composición muy compleja, ¿no? Y aquí lo importante es, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para poder descontaminar o para poder quitarle esto, ¿no? Quitarle los contaminantes al agua, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el tratamiento de las aguas residuales? Digo, como nosotros como profesores de la carrera de ciencias ambientales, pues obviamente es uno de los problemas que abordamos en términos de contaminación y que pues buscamos, en este caso, inicialmente, bueno, cumplir con una normatividad ambiental que mencionamos anteriormente, y también, además, para la protección de la salud pública de la población, esto también es importante, dado que pues esto evita que generalmente
si las aguas son descargadas, que generalmente pasan a cuerpos de agua, receptores, arroyos, ríos, generalmente aguas abajo de una cuenca, por ejemplo, pueden ser utilizados por otra localidad, por otra comunidad, como fuente de abastecimiento de agua. Entonces, y esto, pues de alguna manera, pues repercute en cuestiones de salud de la población, y pues eso es lo que se busca justamente evitar con el tratamiento. Y además, pues también para la protección de los recursos naturales, ¿no? Actualmente, no es tan complicado entender el grado de contaminación que tenemos por parte de las aguas residuales, ¿no? Muchos de nosotros conocemos algunos ríos, arroyos, que obviamente pues, dejaron de ser arroyos y escurrimientos naturales desde hace mucho tiempo para convertirse en escurrimientos en los cuales pues, las aguas residuales fluyen, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera, pues implica pues, la fauna acuática, los recursos que más abajo pues se van desarrollando, ¿no? El mismo aprovisionamiento de agua de las especies que permite pues, de alguna forma pues tener este recurso, ¿no? Pero al convertirse en este tipo de aguas contaminadas, pues esto pues cada vez es más complejo, ¿no? Y por eso es importante, de ahí la importancia de esta parte, además de que el agua, pues como ustedes también saben, pues es un recurso que actualmente pues tiende a que tenemos que conservarlo, ¿no? Dada la situación en la cual pues se ha venido desarrollando dentro de incluso de las políticas en términos de recursos naturales, el agua es uno de los elementos más importantes que se tienen que conservar. Y bueno, el propósito de este tratamiento de tratar las aguas residuales, pues es la de quitarles el material que tienen ahí. Podemos darnos una idea de para qué utilizamos el agua, incluso desde nuestras casas, ¿no? O sea, ¿para qué la utilizamos? Pues para cocinar, para asearnos, para poder lavar ropa, utensilios, etcétera, ¿no? Y dentro de todo de estas actividades, pues obviamente disolvemos en el agua que llega a nuestras viviendas, pues muchos contaminantes, muchos componentes, tanto orgánicos e inorgánicos, y que finalmente pues van a parar, se van a disolver con estas aguas y por lo tanto pues van a generar lo que ya definimos como aguas residuales, ¿no? Y esta, bueno, va a estar en las principales formas en las cuales las vamos a encontrar, pues son partículas que van a estar tanto suspendidas, disueltas, y finalmente el objetivo tratarlas justamente es disminuir, eliminar estos contaminantes en el agua residual, ¿no? Y obviamente va a estar en función de la calidad que nosotros la vayamos a utilizar, ¿no? De acuerdo a la norma, se pueden descargar directamente a cuerpos de agua, pero también se pueden utilizar, reutilizar en algunas actividades dentro de algunos usos, sobre todo públicos, que pudieran tener una aplicación, ¿no? Y de esta manera, pues, va a estar en función de esa calidad que nosotros queramos, el que podamos llevar a cabo un tren de tratamiento más fino, más adecuado de las aguas residuales, ¿no? Bien, también, bueno, establecer aquí cuáles son estos constituyentes de los que hablamos, de acuerdo si nosotros hiciéramos una caracterización de estos constituyentes, pues los vamos a separar en lo que son físicos, químicos y biológicos, los cuales pues están pues también en este caso pues vamos a separarlos en lo que son inorgánicos, orgánicos y biológicos, ¿no? Dentro de los sólidos, de los físicos, perdón, vamos a encontrar sólidos, turbidez, color, temperatura, densidad. Y dentro de los químicos, pues tanto dentro de los orgánicos, pues proteínas, carbohidratos, grasas y aceites. Dentro de los inorgánicos, nutrientes, metales, gases,
pH, cloruros, sulfuros, azufre, alcalinidad. Entonces, imagínense la composición de las aguas residuales y para ello, pues obviamente se plantean o se construyen lo que se conoce como plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y en este caso, bueno, un tren de tratamiento también, digo, hablando del tema que estamos abordando, bueno, ¿qué implica? Bueno, implica un pretratamiento, en este caso, el objetivo de pues es el de remover materiales de gran tamaño y acondicionar el agua residual para las siguientes etapas del proceso de tratamiento. En esta primera parte o en estos pretratamientos, lo que se construyen generalmente son canales desarenadores, se construyen rejillas, se acondiciona también con medidores de flujo, porque es importante pues tener el monitoreo del flujo que está entrando a la planta de tratamiento, ¿sí? Y en términos muy generales, este es el tren de tratamiento que debe de contar una planta, ¿no? Posteriormente del pretratamiento, hay un tratamiento primario que busca, en este caso, eliminar una parte de los sólidos suspendidos, que ya los habíamos mencionado como parte de los constituyentes, y también de la materia orgánica de las aguas residuales, ¿sí? Entonces, una vez que hicieron pretratamiento, viene un tratamiento primario. Aquí generalmente son estructuras como, que se le conocen como sedimentadores, en donde el agua lo que va a hacer es, vamos a disminuir las velocidades en la cual el agua fluye, generalmente son velocidades ascendentes cuando utilizamos sedimentadores, y este proceso de baja velocidad nos permite pues eliminar una parte de estos sólidos que se van a encontrar suspendidos. Posteriormente viene un tratamiento secundario que es la parte principal de una planta de tratamiento, ¿no? En este caso, bueno, este tratamiento secundario, pues lo que va a eliminar, pues va a eliminar la materia orgánica biodegradable en solución o suspensión y los sólidos suspendidos, ¿sí? Y posteriormente viene un tratamiento terciario, los cuales van a eliminar los sólidos en suspensión y que forma parte de estos contaminantes que tienen el agua. Para finalmente, pues, tener un tratamiento avanzado. Esto ya depende de la calidad del efluente que nosotros queramos, para qué la vamos a utilizar estas aguas residuales, ¿no? Entonces, pasar por todos estos procesos implica justamente la construcción de una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, actualmente pues hay muchas tecnologías que han sido desarrolladas a lo largo de mucho tiempo, tecnologías desde muy básicas hasta tecnologías muy avanzadas que permiten que nosotros podamos llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Pero bien, ¿cuál es actualmente, en términos de un panorama general de lo que son las aguas residuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro estado, yéndonos un poquito más a la parte local, ¿sí? Por ejemplo, en el 2013, un reporte por ahí del Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron un estudio a nivel nacional, y de ahí se establecía que el estado de Oaxaca para ese año contaba con un total de 69 plantas de tratamiento, ¿sí? Entonces, estas plantas de tratamiento con una capacidad instalada de 1.5 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y en este caso, pues también tratando un caudal de 0.99 metros cúbicos por segundo y con una cobertura de 39.8% del agua residual generada. Imagínense, estamos hablando aquí de que de cada 10 litros de agua residual generada, solamente se trataban, o se trata, en este caso, digo, los porcentajes no han subido mucho, se han incrementado, pero sigue habiendo un déficit en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. De ahí la importancia, ¿no? Y solamente en ese año, pues, aproximadamente 4 litros de agua residual se trataban, ¿no?
Para diciembre de 2019, de acuerdo también con datos de la Conagua, en el estado de Oaxaca se contaba con 77 plantas de tratamiento, cuya capacidad instalada era de 1.82 metros cúbicos por segundo, tratando un caudal de 1.29 metros cúbicos por segundo. Digo, aquí nada más para que nos demos una idea, aproximadamente nosotros, de manera individual, pues llegamos a generar hasta 60 metros cúbicos por año de agua, ¿sí? O sea, en las diferentes actividades que realizamos. Entonces, si lo multiplicamos por el número de población, pues eso se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero entre 40, digo, localidades que son a lo mejor rurales, 60 localidades urbanas, está entre ese rango, ¿no? Pero es una cantidad bastante importante, ¿no? Y pues la mayoría de ellas, pues muchas veces, pues no es tratada, ¿no? Y va a disponerse en los escurrimientos superficiales, y finalmente pues va a dar al mar, ¿no? Y el arrastre que esto tiene, pues también se involucra con otro de los aspectos también que actualmente es una problemática y que pues hace un rato también se mencionó en la primera plática, que es el problema de los residuos sólidos, ¿no? Y que esto pues obviamente complica, sobre todo cuando viene la época de lluvias, pues viene un problema ahí pues más complejo, ¿no? En esta región en la cual nosotros estamos, la Sierra Norte, de acuerdo con datos del Conagua, se tiene un registro de 9 plantas de tratamiento de aguas residuales que están activas y en operación. Esto no quiere decir que haya algunas otras comunidades que tengan plantas de tratamiento. Aquí nada más son las que reporta Conagua, pero actualmente, por ejemplo, las instituciones que apoyan la construcción de plantas de tratamiento, también está, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua, y hay algunas comunidades que a través de algunos programas o recursos propios construyen o implementan sus sistemas de tratamiento, ¿no? Pero las que están registradas o las que de alguna manera tienen una aprobación por parte de la Conagua son estas que mencionamos aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, Ixtlán de Juárez, Capulalpan de Méndez, Abejones, San Bartolomé Sogocho, San Cristóbal La Chirúac y San Pedro Yolox, ¿no? Entre ellas. Algunas pueden tener hasta 2 o hasta 3 plantas de tratamiento, ¿no? Que actualmente pues están en operación. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué una localidad, a lo mejor rural, tiene muchas plantas de tratamiento? Tiene 3, ¿no? O tiene 2. Recordemos que estamos en una zona de la sierra en donde la topografía juega un papel importante y muchas veces los sistemas o las redes de drenaje que se construyen, porque es la que provee del agua residual a las plantas de tratamiento, muchas veces se tienen que dividir o tienen que hacerse subdivisiones, porque estos sistemas trabajan por gravedad y por lo tanto nos vamos a encontrar en algunos casos que hay más de una planta de tratamiento en una localidad, pero obedece más a una cuestión de topografía, ¿no? Y esto, pues, obviamente, pues, incrementa el atender esta parte del tratamiento de las aguas residuales en regiones como la sierra, ¿no? Y bueno, y aquí también, digo, ya adentrándonos y aterrizando en lo que yo les voy a platicar el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa con comunidades que cuentan con plantas de tratamiento cuya vida útil ha concluido? Generalmente, y de aquí la importancia de esta localidad, de sus autoridades, de su cabildo, de poder buscar opciones, de no cerrarse a decir, bueno, ya no sirve la planta de tratamiento, bueno, vamos a gestionar para que nos construyan una planta de tratamiento nueva, ¿no? Para que busquemos recursos para poder implementar una planta de tratamiento que permita o que sustituya a la que ya tuvimos, ¿no? No, ellos buscaron, y en este caso a través de nosotros como apoyo, como asesoría, establecer el apoyo para que esto pueda funcionar, ¿no? De acuerdo a proyectos de plantas de tratamiento, muchas veces por el crecimiento de la población y establecida en los lineamientos que establece cada una de las instituciones que otorgan recursos para la construcción de estas plantas, generalmente establecen ahí
vida útil de 15 a 20 años. Es decir, una planta de tratamiento por el crecimiento de la población, pues se puede diseñar a 15 o hasta 20 años. En algunos casos, o lo mínimo son 10, ¿no? Y en este sentido, la infraestructura que queda muchas veces se puede utilizar, ¿no? Entonces, a lo que nos abocamos nosotros es justamente a hacer una revisión y hacer una evaluación diagnóstica del estado de la infraestructura, del funcionamiento y operación del tratamiento de las aguas residuales generadas en la localidad de San Pablo, Macuiltianguis, Ixtlán de Juárez, ¿no? Y en este sentido, nosotros nos encontramos en esta evaluación lo siguiente, ¿no? Actualmente, en San Pablo, Macuiltianguis, existen 3 plantas de tratamiento. Aunque es una localidad que tiene, mencionaban el dato que maneja el INEGI, ahora el INEGI del 2020 maneja una población de 434 habitantes, ¿sí? Ya mencionaban en la mañana, por ejemplo, en la plática, que hay una población por ahí de 260 habitantes, ¿no? O sea, dista mucho de lo que establece los datos del INEGI. Pero bueno, cuando nos encontramos con esto, bueno, pues 3 plantas de tratamiento, o sea, pero justamente obedece a una cuestión más de topográfica en términos de la ubicación y la localización de este lugar, ¿no? Es por ello que nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Y en este sentido, bueno, son 3 plantas, la planta que ellos las denominan así, la planta del Jillate, la planta del Panteón y la planta el Arroyo, ¿no? Son 3 plantas que han cubierto esta función y estimando más o menos en términos del tamaño de la población, se generan, o en este caso se estarían generando aproximadamente por ahí de menos de 1 litro por segundo de aguas residuales. Entonces, de alguna manera, pues esto nos da una idea, pues prácticamente de que cada una de estas plantas, pues va a generar pues un caudal muy bajo, ¿no? Pero es necesario, ¿por qué? Porque topográficamente no se puede de otra manera, ¿no? Y bueno, el objetivo entonces de este trabajo pues fue realizar el diagnóstico de la infraestructura, el funcionamiento y la operatividad de estas plantas de tratamiento de agua residual instaladas, ¿no? Nos planteamos 3 objetivos específicos, que es recopilar y analizar información de este proyecto, evaluar la infraestructura, su funcionamiento y operatividad. En esta evaluación también, una de las primeras cosas que se evalúa es el funcionamiento hidráulico, ¿no? Es decir, que si el agua está funcionando, está fluyendo de manera adecuada en cada una de las estructuras de tratamiento. Y el tercer objetivo ya fue proponer el plan de rehabilitación para cada planta de tratamiento de agua residual instalada. Bueno, y aquí, bueno, la metodología que utilizamos, bueno, se llevó a cabo siguiendo componentes de recopilación de información, sistematización y evaluación general de la infraestructura instalada y del funcionamiento de manera individual de las estructuras de cada planta de tratamiento de aguas residuales. Y para hacer esto, bueno, pues, de alguna manera, pues hay que ver a detalle, pues cada una de las estructuras de la planta, ¿no? Si no presenta algunas fisuras, algunas grietas, si es posible que los tanques se puedan seguir utilizando o definitivamente ya no, ¿no? Lo dividimos también en etapas. Cabe señalar que este proyecto, en el caso particular, lo empezamos por allá del año 2019. Las cuestiones también de la situación de la pandemia nos limitaron mucho a poder estar llevando a cabo mucho más de cerca esta asesoría, ¿no? Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó asesorar al presidente municipal, ¿no? O sea, que me hablaba y me decía, oiga, necesitamos contactar a alguien que venga a hacer esos trabajos de vaciado de fosa y todo. Digo, las limitaciones no nos permitieron estar ahí, pero sí seguíamos atendiendo esta asesoría mediante esta vía telefónica y la verdad, sorprendidos porque había demasiado interés, mucho interés en que esto se pudiera llevar a cabo, ¿no?
Y en este sentido, esta tercera etapa, lo que nosotros emitimos fue un diagnóstico y la propuesta, ¿no? Falta la cuarta etapa. Nosotros la última visita que hicimos fue en el mes de junio. La verdad es que ya las plantas estaban funcionando hidráulicamente. Se atendieron las observaciones que se hicieron en su momento, en donde emitimos nosotros un documento diagnóstico, y está pendiente una cuarta etapa, ¿no? Dar un seguimiento, dar monitoreos, dar una evaluación para valorar la eficiencia que están teniendo las plantas de tratamiento, ¿no? Y esto vamos a continuar, ya tenemos 2 años con ellos, con esta parte de las asesorías. Digo, lamentablemente esta parte de las limitaciones que hemos tenido, tanto para nosotros en la universidad como para ellos en sus comunidades, pues no ha podido fluir de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero se sigue haciendo, eso es lo importante, y yo creo que pues para ellos ha sido también muy satisfactorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tren de tratamiento de la primera planta, tiene una entrada, no hay en ninguna de las 3 plantas, no existía un pretratamiento, ¿no? O sea, el agua residual llegaba tal cual, llegaba a un reactor anaerobio, en el caso de la planta de tratamiento del Gillán, descargaba directamente ahí, posteriormente pasaba a un sistema de lagunas, ¿no? Y les estoy poniendo las imágenes iniciales, en donde nosotros podemos en algún momento, bueno, déjenme ver si puedo acercar esto un poquito más, ahí está. En algún momento, si podemos observar la vegetación, ¿no? Lo olvidadas que estaban estos sistemas de tratamiento, ¿no? Ahí, cuando nosotros llegamos, bueno, se tuvo que buscar en esta primera visita también, ahí estuvo el doctor Leonardo, pues tuvieron que estar buscando en dónde estaba la entrada, en dónde estaba la salida, entender cuál es el funcionamiento del tren de tratamiento, ¿no? Y la verdad, en esa primera visita lo que se hizo, bueno, pues una primera recomendación, ¿saben qué? Hay que limpiar, hay que ver cómo está funcionando, y a partir de ahí, pues poder nosotros, pues ubicar cuál es la entrada, cuál es la salida. Pero en términos generales, este era el tren de tratamiento, ¿no? Así fluía el agua, y bueno, y pues más adelante vamos a ver lo que cambió, ¿no? También, bueno, tenían el tren de tratamiento del Panteón, la planta del Panteón. Aquí, generalmente también es un reactor anaerobio, 2 lagunas. Y en este primer reactor anaerobio, generalmente ya no fluía el agua, ¿no? O sea, ya el agua ya no salía para irse a la segunda laguna. Tenía una fractura, la fractura era en la parte de abajo, entonces el agua ya no fluía hacia la segunda estructura de tratamiento. Que es esta, ¿no? O sea, de aquí el agua tendría que salir y pasar a una segunda laguna, que es la segunda fotografía que tenemos ahí, donde dice laguna anaerobia, y posteriormente llevar a la segunda laguna, ¿no? Pero esta agua que se observa aquí, pues era producto de la descarga de este primer reactor, un reactor anaerobio, sencillo, y que hacía que el agua residual aquí quedara pues, saturada, ¿no? Entonces, básicamente, este primer reactor ya no funcionaba, ¿no? Ya estructuralmente no era funcional, y por lo tanto, pues ya no se podía reparar o rehabilitar para llevar a cabo este proceso de tratamiento en esa primera etapa. Y bueno, la tercera planta, que es la planta de tratamiento del arroyo, que también esta es una planta mucho más sencilla, porque la superficie de la población a la cual atiende es menor, únicamente tiene un reactor, y posteriormente también consta de un humedal superficial, ¿no? En el caso, por ejemplo, del humedal superficial, pues no había estructuras de entrada, de salida, no había plantas, que generalmente esto se satura aquí con plantas que se siembran sobre la superficie del humedal, y que permiten llevar a cabo también una reducción, un tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces,
En estas condiciones estaban pues prácticamente cada una de las plantas de tratamiento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en términos generales, bueno, después del diagnóstico, pues emitimos ahí que pues no se localizaron los proyectos ejecutivos. Digo, esto es muy común, o sea, generalmente si son plantas que se construyeron hace 10, 15 años, pues no encontramos muchas veces los planos, no encontramos la información, la memoria de cálculo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que inferir muchas cosas. Bueno, aquí, ¿por qué construyeron estos dos tanques, ¿no? ¿Cuál era la función? Y esto, pues de alguna manera, pues nos permite, pues ir planteando también cuál era cuál es la modificación o qué se puede hacer ahí para poder rehabilitarlas, ¿no? De las 3 plantas, solamente la planta del Arroyo se encontraba funcionando de manera hidráulicamente, es decir, entraba el agua, salía el agua, ¿no? Y bueno, ellos mismos pues aceptaban que no se les había dado mantenimiento en muchos años, ¿no? Las 3 plantas de tratamiento pues no contaban con estructuras de pretratamiento, ni control de excedencias, ni medición en caudales de entrada y salida, ¿no? Este control de excedencia, si ustedes han observado, generalmente los sistemas de drenaje se diseñan muchas veces para descargar lo que son las aguas residuales. Sin embargo, cuando viene una lluvia, cuando hay precipitaciones, todas estas aguas pluviales ingresan a los sistemas de drenaje, ¿no? Y estos ingresos muchas veces son los que también tienen un efecto negativo en el funcionamiento de una planta de tratamiento. Entonces, esto pasa en el caso de las plantas de tratamiento de San Pablo Macuiltiangues, y la idea aquí también, dentro de las recomendaciones, pues era justamente establecer un control de las excedencias para poder solucionar este problema, ¿no? En 2 de las 3 plantas de tratamiento se observaron fallas estructurales e hidráulicas, ya mencionamos, y los reactores iniciales de las plantas de tratamiento se encontraron ocupados por los lodos residuales. Prácticamente estaban llenos de lodos residuales, ¿no? Entonces, pues una de las primeras actividades que se tenían que hacer pues, era vaciarlos, limpiarlos y pues para ver en este caso el estado en el que estaba. Aunque uno de ellos pues ya se sabía que ya estructuralmente ya no era posible recuperarlo, ¿no? Y las lagunas pues también estaban inundadas, había mucho lodo, los derrumbes de tierra, producto del arrastre de las temporadas de lluvias, ¿no? Y el humedal construido en una de las plantas de tratamiento no contaba con la estructura, ni entrada ni salida, ni tampoco la vegetación, ¿no? Lo que ya les había mencionado. Bueno, aquí está también de manera muy puntual el diagnóstico de cada una de ellas. En el caso de la planta de tratamiento El Jillate, podemos ver ahí algunas de las imágenes iniciales, cómo se encontraba, completamente asolvadas, completamente en el olvido, y pues posteriormente, bueno, esto pues también cambió, ¿no? En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales del Panteón, ¿sí? Lo mismo, tenemos aquí las imágenes de cómo estaba inicialmente, ¿sí? Del primer reactor, pues de ahí no pasaba, entonces estructuralmente este reactor pues ya no servía, ¿no? Ya no funcionaba, era necesario pues rehabilitarlo, o en este caso construir otro, ¿no? Digo. Y en el caso, por ejemplo, de la planta de tratamiento de aguas residuales del Arroyo, también aquí, aunque funcionaba, este primer reactor, pues también se encontró que había lodo acumulado y pues en la parte del humedal, pues no había plantas todavía sembradas, ¿no? Y aquí, pues aquí ya está, aquí esta imagen, pues nos muestra la planta de tratamiento cuando se limpió, ¿no? Entonces ya se pudieron apreciar incluso las tuberías, cómo estaba conectado, ya se entendió cuál fue, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya habían limpiado también algunos de los depósitos, algunos de las estructuras, y esto nos permitió pues ya observar con mucha más precisión el proceso del tren de tratamiento que tenía, ¿no? Entonces, sí, hubo un trabajo bastante
importante por parte de las autoridades para recuperar y para poder llevar a cabo este proceso de rehabilitación, ¿no? Ya dentro de lo que se propuso, dentro del plan de rehabilitación, aquí, por ejemplo, se recomendó a ellos en el diagnóstico que se les emitió que era necesario pues tener una estructura de pretratamiento y les digo, fue bastante sorprendente pues el ver en la última visita que fuimos, que fue en el mes de junio, el ver que ya tienen la instalación de su pretratamiento. Pues, obviamente se les sigue asesorando, se les sigue atendiendo en las dos plantas, sobre todo en la planta de tratamiento, las que son las más grandes, que es el Jillate y la planta de tratamiento del Panteón, se incorporaron estas estructuras, ¿no? La cual pues busca evitar el tratamiento de trapos, madera, piedras, lodos, que finalmente es uno de los aspectos que habría que cuidar en la entrada de las primeras estructuras. También en este sentido, tenemos aquí que se hizo la limpieza del primer reactor, es decir, se sacó prácticamente todo, y lo único que queda aquí pendiente es construir una estructura de excedencias, ¿no? La cual permita pues salir el agua residual en este caso, el agua residual mezclada con las aguas pluviales cuando esto se sature, ¿no? Porque ellos mismos reconocen que esto se ha incrementado. Ahora, lo otro también que finalmente también ha sorprendido es que actualmente, ahora que nosotros visitamos este lugar, tienen una persona, el mismo municipio le paga, para que pueda estar al pendiente del funcionamiento de las plantas de tratamiento. De hecho, nosotros platicamos con él, nos expresó las dudas que tenía sobre el proceso de la función de las estructuras, y la verdad es que aunque es una localidad pequeña, pues es importante que ellos hayan reconocido que necesitaban a alguien que pudiera también llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y actualmente, pues, ya están funcionando de manera adecuada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, aquí en el caso de las dos, los humedales, también se han llevado a cabo algunas actividades. Se vaciaron las dos lagunas. La segunda laguna se ha considerado que tengan ahí algunas plantas, se han considerado como humedales, que funcionen como humedales, y una tercera laguna, en este caso, pues se busca que también se están haciendo con ellos algunos, se platicó de hacer algunas actividades como el poner algunos peces, en este caso en esta segunda laguna, para poder ver la factibilidad que puedan ellos, que puedan sobrevivir, ¿no? Que puedan vivir y que pueda dársele también otro uso, ¿no? Obviamente hay algunos estudios que establecen que es posible que se puedan utilizar algunas especies de estos peces, ¿no? Entonces, eso es también lo que se está planteando, y pues esperemos que también esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Y también en el caso de la asesoría, pues continúa, vamos a seguir trabajando todavía con ellos un buen tiempo más, pues dándoles el seguimiento adecuado para que pues esto pueda también funcionar con ellos y que pudiéramos seguir trabajando, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, llevar a cabo un monitoreo, ya lo mencionamos hace un momento, un monitoreo, llevar a cabo los aforos, también esto es importante, aforar las cantidades de agua que están llegando y conocer la eficiencia de sus sistemas, ¿no? Cómo están funcionando estos en este caso para con ellos, ¿no? Entonces, digo, hay mucho trabajo todavía por hacer
seguimos colaborando con ellos, seguimos dentro de estas actividades y esperemos que esto también nos permita seguir dándole el apoyo a otras comunidades, pero a partir también del interés que tengan, ¿no? Ahora, en cuanto a la recuperación, podemos decir satisfactoriamente que ellos han recuperado estos sistemas de tratamiento, ¿no? Ellos los han tenido de alguna manera, a pesar de que eran sistemas que ya tenían muchos años, pudieron recuperarlos y están funcionando, y están funcionando de manera adecuada. Construyeron un nuevo tanque, en el caso del de la laguna del Panteón, construyeron un nuevo depósito, un reactor, el cual está funcionando. Y pues pudieron recuperar parte de estas estructuras. En el caso del tratamiento de la planta de tratamiento del Quillate, prácticamente todas las estructuras se volvieron a utilizar. En el caso de la planta de tratamiento del Panteón, se construyó un nuevo reactor. En el caso del tratamiento de la planta del Arroyo, ahí lo que falta es sembrar las plantas, ¿no? Para que esto pueda seguir siendo utilizado de manera pues, adecuada, ¿no? Y pues siga dando ese funcionamiento que pues se espera de un sistema de tratamiento, ¿sí? Bueno. Y bueno, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Maestro Miguel, muchas gracias por su presentación. Es sumamente importante e interesante para todas las comunidades, pues, que tienen instaladas o que no tienen instaladas este tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales. A través de los canales que tenemos, hay una pregunta en la cual nos indican ¿de qué depende la vida útil de una planta de tratamiento de aguas residuales y cada cuándo se hacer una actualización de estas? La vida útil depende del diseño, obviamente, del diseño que nosotros tengamos, para cuál la hayamos nosotros proyectado, ¿no? Si estamos hablando de 10 años, 15 años. ¿Esto por qué? Tiene que ver con el crecimiento poblacional. Por ello, dentro de los básicos que se utilizan para diseñar estos sistemas, generalmente se plantean tiempos. En este caso, lo mínimo son 10 años, máximo puede ser 20 hasta 25 años, ¿no? Por la inversión que tiene la infraestructura, ¿no? Claro. Ese es el tiempo. Claro, Miguel. También nos preguntan, ¿a qué se debe que las plantas de tratamiento no funcionan de forma correcta en algunas de las comunidades de la sierra? Bueno, aquí lo vimos, ¿no? O sea, básicamente no funcionan porque no se les da el mantenimiento, ni la operación, no funcionan de manera adecuada. Construyen una planta y se olvidan de ella, ¿no? O sea, piensan que la planta de tratamiento va a funcionar de manera independiente y pues muchas veces también no, cuando se construye una planta, siempre hay que dar capacitación a las personas que la van a operar. Hacerles saber que es necesario llevar a cabo estos procesos de mantenimiento, porque así sea una planta pues muy, muy moderna, con los mejores avances, si no se opera, si no se le dan los trabajos de mantenimiento, pues esta planta pues no va a operar de manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos, esa es una de las causas, ¿no? Fundamentales, los trabajos de operación y mantenimiento. Digo, puede haber también algunas otras que en muchos casos, pues a veces no se contempla las características propias de la comunidad, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en donde hay algunas comunidades que tienen plantas de tratamiento, pues que la tecnología es muy avanzada y además los costos de mantenimiento de una planta de tratamiento son muy altos, sobre todo cuando se utiliza energía eléctrica, ¿no? O sea, esa es una de las cosas también que deben de considerarse. En el caso, por ejemplo, de la universidad, nosotros construimos aquí un humedal, el cual muchas veces les enseñamos, les mostramos a las comunidades que han venido
y les decimos, o sea, cómo está funcionando, ¿no? O sea, y que es a lo mejor es una planta que está adecuada a las comunidades de esta zona, ¿no? Por los costos bajos de operación que tiene y que el mantenimiento también es muy bajo, ¿no? Entonces, serían las causas por las que luego mucho no funcionan, ¿no? Ok, gracias, Miguel. También preguntan, ¿qué sucede con las aguas residuales mientras se realiza la rehabilitación de las plantas de tratamiento? Y una pregunta adicional es, ¿qué tan difícil es realizar la gestión y el acercamiento con las autoridades y el comisariado de las comunidades para este tipo de proyectos? Bueno, en el caso de qué se hace cuando se rehabilitan las plantas de tratamiento de aguas residuales, bueno, cuando nosotros nos acercamos y la planta ya no está funcionando, pues quiere decir que lo que hacen las comunidades muchas veces, por ejemplo, cuando se averían las plantas de tratamiento, es que antes de que llegue a la planta de tratamiento la desvían, ¿no? O sea, ya no entra a la planta de tratamiento porque ya no funciona. Entonces, lo que se hace en estos trabajos de rehabilitación, pues justamente el agua no está llegando a la planta y en este caso pues se tiene que limpiar, se tienen que hacer los trabajos necesarios para poder llevar a cabo todos los trabajos, primero de diagnóstico y después de rehabilitación. Entonces, digo, cuando están funcionando, lo que se hace es buscar la manera de que estos puedan ser, supongamos que se va a arreglar un reactor, ¿no? Entonces, no meterla al reactor, sino meterla a la segunda estructura, ¿no? Pero esto permite, pues, que de alguna manera, pues, también el agua residual no se descargue de manera cruda como viene directamente del agua de drenaje, ¿no? Pero también depende de cada planta de tratamiento, depende de la infraestructura con la que cuente. En el caso, por ejemplo, los trabajos de mantenimiento, por eso es importante muchas veces poner tratamientos, sobre todo en algunos lugares donde esto permita, de manera modular, ¿no? Es decir, desvío el agua para trabajar en un módulo y después atiendo la otra parte del módulo. Es decir, no quedarse con estructuras muy grandes, sino a lo mejor disminuir a infraestructuras más pequeñas que permitan llevar a cabo estos trabajos de mantenimiento, ¿no? Y la otra que comentas del cómo, qué tan difícil es involucrarse con la gestión en las comunidades, híjole, aquí sí es muy importante que hay un interés por parte de las autoridades. Vuelvo a repetir aquí el interés que tuvieron las autoridades de San Pablo Macuiltianguis, la verdad es que es de admirarse. Están metidos atendiendo la cuestión ambiental y no escatiman el esfuerzo, ¿no? Utilizaron recursos propios para poder construir un tanque, utilizaron recursos propios para poder construir las estructuras que se les recomendó, han acatado toda esta asesoría que se les está dando. Y yo creo que depende mucho de la autoridad, yo creo que depende mucho también del acercamiento y del interés. Sí se da este acercamiento, pero creo que es el interés de las mismas autoridades, pues finalmente ellas son las responsables de llevar a cabo este tratamiento de las aguas en cada municipio, ¿no? En cada localidad. Claro. Miguel, también preguntan, de manera adicional, ¿cuál es el papel de perdón, hay una pregunta anterior, dice. Conagua es la única institución que se encarga de inspeccionar y autorizar una planta de tratamiento de agua residual. Bueno, Conagua se encarga de revisar los proyectos, las propuestas de planta de tratamiento que se van a construir en determinado lugar. Bueno, siempre y cuando provengan de un programa que ellos tienen programas, dan recursos para la construcción de plantas de tratamiento. Me parece que se llama Proagua. Entonces, si la comunidad hizo la gestión con la Conagua, ellos tienen que evaluar la propuesta de planta de tratamiento para que puedan autorizar, en este caso, su construcción, ¿no? En el caso, por ejemplo, del seguimiento, bueno, el seguimiento y la evaluación correspondería más a autoridades como la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
muchas veces para poder establecer si ellos son los que están, si están cumpliendo, ¿no? De acuerdo a la normatividad, bueno, lo establece, que a partir del año 2000, los asentamientos, las localidades mayores a 2.500 habitantes, tienen la obligación de tener o haber implementado sistemas de tratamiento de aguas residuales que ellos mismos generan, ¿no? Pero, digo, no es, sería a través de la Profepa, a través de la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente Estatal, quienes pues atenderían esa parte del seguimiento, ¿no? Del funcionamiento de las plantas de tratamiento. Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. Nos indican, ¿cuál es el papel de la universidad en las comunidades de la Sierra Juárez que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuál es el...? No escuché ahí, perdón. ¿Cuál es el papel de la universidad en las comunidades de la Sierra Juárez que tienen plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuál es el papel que tiene la universidad en este caso? Bueno, en el caso de la universidad, digo, la universidad les apoya pues a través de la asesoría que muchas veces requieren. Si ellos tienen un acercamiento, ya el procedimiento de promoción al desarrollo también se mencionó en la primera ponencia, y creo que tiene que haber un interés por parte de ellos, ¿no? Para que puedan de alguna manera establecer esta vinculación. Nosotros hemos estado, incluso se ha hablado, se habla muchas veces en algunas reuniones de las actividades y en este caso del apoyo que tiene la universidad o que podría dar la universidad, ¿no? Entonces, eso sería pues el papel, ¿no? Estamos aquí para asesorar, para apoyar, pero también está en función de que ellos mismos lo soliciten, ¿no? Ok, bueno. Todavía tenemos algunas preguntas más. Hay una que no sé qué tan larga o qué tan compleja sea la respuesta. Indican, ¿cuál es la razón por la que en el tratamiento que se presenta solo se incluye un tratamiento anaerobio? En el tren que presentan solo es un tratamiento anaerobio. Bueno, ahí depende del tipo de sistema que hayan implementado. Hay algunas plantas de tratamiento que no necesariamente requieren, por la cantidad de agua y por el grado de contaminación del agua, no se requiere que se puedan, eh, que requieran un mayor tratamiento. Sin embargo, el pretratamiento sí es importante hacerlo. O sea, eso es algo que también debe quedar claro. Desconozco, digo, ahí ya depende del diseño de cada persona que lleva a cabo la propuesta del tren de tratamiento, pero debería haber por lo menos un pretratamiento, ¿no? Sí es válido meterlo a un reactor anaerobio, porque son sistemas que pues, son menos costosos y que tienen una función eficiente en términos del descontaminar, pudiéramos decir, las aguas residuales, ¿no? Pero vamos, esto más bien ya depende de la propuesta inicial. Por eso es importante pues, las revisiones que hagan las autoridades correspondientes, ¿no? Bueno, bastante completo, bastante complejo este tipo de proyectos que se deben de echar a andar. Bueno, maestro Miguel Ángel Curiel Olivera, no me queda más que reiterarle mi más sincero agradecimiento por el tiempo que nos ha dedicado, por esta su participación en la 13ª Jornada Académica Ambiental, a nombre de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y de la Universidad de la Sierra Juárez. Muchas gracias. Posteriormente le estaremos haciendo llegar el reconocimiento respectivo. Muchas gracias, maestro Miguel. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Los invito a todos a que permanezcan conectados para la siguiente conferencia, ya que a las 4 de la tarde en punto regresaremos para la plática La flora de la Reserva Comunitaria de San Miguel Suchixtepec, Miahuatlán, Oaxaca, que impartirá la doctora Brice Hernández Carlos.
Ella es profesora investigadora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y pues todos están invitados. No me queda más que decir que tengan un excelente día y que la pasen muy bien y muchísimas gracias por su participación y existencia. Gracias y buenas tardes. Gracias, Miguel. Gracias.